Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los acontecimientos ocurridos en Siria. Continuamos. Hoy hablaremos sobre Siria. ¿Y por qué Siria es tan importante? Como todos sabemos, Siria está enfrentando a terroristas. La naturaleza de la guerra que está atravesando comenzó como una protesta pacífica. Es por eso que todos los gobiernos están histéricos con las protestas pacíficas. No siempre lo son. Siempre son protestas que buscan muertos para hacer una protesta política y llegar a tener naturaleza política más violenta, provocada por sus referentes. Veamos. Siria está dirigida por un gobierno que constituye una minoría religiosa. Aquí tocamos el tema de religión porque para comprender el Estado que practican y profesan el Islam, tenemos que tomar en cuenta la parte religiosa y la división chiita y sunita. Si no hacemos esto, no entenderemos nada. Son otra cultura y tenemos que tomar en cuenta esto, que ya sería para nosotros un fundamento arcaico de tiempos de la Edad Antigua, pero existe en el presente en ese contexto sociocultural, en el sirio. Por un lado es eso. Estamos viendo la situación interna de Siria. Dentro del país hay una guerra civil que luego deja de ser una guerra civil y pasa a ser una guerra contra el terrorismo. Y esta visión no es para nada tendenciosa, es real, porque están peleando mercenarios de comunidades de otros estados que no son de Siria, provenientes de otras naciones que no son de Siria y que están peleando violentamente. Veremos aquí que tenemos un gobierno que proviene de una minoría islámica frente de una mayoría islámica que avivan su odio hacia esa minoría islámica. Estamos hablando de sunita y chiita, en donde los sunitas son mayormente, ¿cómo puedo decir?, opositores de Bashar al-Assad. Entonces, continuando en este sentido, hay una guerra civil que se transformó en una guerra terrorista. En el momento en que aceptaron los grupos internos opositores al gobierno oficial, aceptaron la injerencia de grupos armados extranjeros. No necesita ser oficial, uno ve los videos y sabe que son extranjeros. Son mercenarios y pasan a ser ya deja de ser una guerra civil, pasa a ser una guerra contra el terrorismo. Tienen otros objetivos. No se trata solo de derrocar al gobierno oficial, sino van mucho más allá, mucho más allá. Van a hacer una aniquilación de la población chiita. ¿Cómo sé eso? Porque una guerra nunca termina bien. Siempre esa pasión que tiene, esa efervescencia de valores hacia a una respuesta agresiva propia del instinto de las personas que viven allí, hará que se tarde 1 o 2 generaciones hasta que todo salgan de esa psicosis anárquica que cultiva la guerra en las zonas afectadas. Bueno, con esto hemos terminado de hablar la situación interna de Siria. Ahora continuaremos
haciendo un panorama con la situación externa. Ahora hablaremos de los intereses que tienen Irán, Rusia y China. China, su interés, el más importante de todos los intereses que tenga, es que Estados Unidos no incremente su influencia en Oriente Medio. Más adelante explicaré por qué. Porque su interés central no es Siria. El interés de China, el interés más importante de China, es la conservación del Estado de Irán. Rusia tiene otros intereses más importantes todavía. Debido a las sanciones que tuvo que apoyar en su momento en Naciones Unidas, perdió millones en la venta de armas. Como todos sabemos, Rusia tiene un importante mercado de armas, un importante ingreso de divisas en el comercio de armas. Bueno, todos conocen las armas de Rusia. Son las armas. No son las porquerías que puede vender la OTAN. Son armas con mayúscula. Y cualquier país que quiera mantener su integridad buscará armas occidentales o armas rusas. En este caso, la economía rusa se ve afectada también por el sector armamentístico que tiene que incrementar. Por eso conserva el gobierno también de Siria, porque es el mayor comprador de armas de Rusia en este momento. Aparte del interés de Rusia frente a las dudas que Washington ha despertado, el interés de Rusia de conservar la base ubicada en el puerto de Tartus. Entonces, mantiene el gobierno oficial de Siria y con ello tiene garantías de conservar su base naval, que según afirman algunos medios, ahora también tiene una base, en la práctica, quizá no en los contratos, una base aérea bajo su control, que le sirve para dar más suministros de armas y otros elementos para que Siria pueda resistir y avanzar en esta guerra. Ni China ni Rusia le interesa al gobierno oficial. Son otros intereses los que le mueven. Y aquí hablaremos de Irán, que es la clave de todo esto. Si Siria es vencida por los sunitas, hablo de los supuestos rebeldes que en realidad son terroristas, y los terroristas expresados en el Estado Islámico ISIS, o como quieran llamarse, porque se cambian de nombre cada rato. En este momento se llaman ISIS, que son todos sunitas. Ni Rusia ni China están interesados concretamente en que Bashar al-Assad permanezca en el gobierno o no permanezca en el gobierno. Los intereses son ajenos a ello. Es Irán quien está interesada que Bashar al-Assad se quede en el gobierno. Irán ya advirtió que apoyaría a Siria. Concretamente, creo que fue en el 2013, no estoy seguro, creo que fue en el 2013 esa advertencia. Y China no está interesada en que Irán entre en una guerra, porque si la pierde, se pierde una pieza estratégica importante en el tablero del mundo. Yo no quería entrar en el morbo de que la guerra es un juego, pero es la forma más fácil de explicar esto. Nadie, ni Rusia ni China, pueden permitirse que Irán entre en una guerra. Estados Unidos no debe tener el control absoluto de todos los recursos de hidrocarburos. No puede permitirse a Estados Unidos tener todos los recursos
de hidrocarburos. Por eso Estados Unidos suministra armas a los terroristas ISIS, y que ellos llaman moderados, que están en Siria, pero que no tienen nada de moderados porque están matando gente, están desmembrando el territorio, son mercenarios. Hay fotos que comprometen que seguramente, no sé si serán falsas o verdaderas, pero compromete con seriedad de que hay agentes de Estados Unidos dentro de ISIS. Pero ahí están esas fotos. Entonces nos ponemos a pensar, más los documentos que Snowden había liberado y que Estados Unidos en ningún momento lo ha negado. Y si intentaron hacerlo, no lo hicieron con el vocabulario que debiera para decir que lo ha negado concretamente, menos lo de Wikileaks. Entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos tomaría Siria? No importa cómo la tomen, sea por intervención o sea por a través de la oposición terrorista que está financiando y aportando a través de Arabia Saudita y otros estados saudíes, porque no lo hace directamente. Por eso nadie le acusa directamente a Estados Unidos, no lo hace directamente. Es fácil dirigir fondos, préstamo para X cosas en tal lugar, y ese lugar, ese estado, es el que se ensucia las manos, en este caso, Arabia Saudita. Agreguemos otros intereses. ¿Cuál es el interés de Arabia Saudita? Bueno, hablemos de un proyecto millonario. Un gasoducto que vaya de Arabia Saudita a través de Siria y Turquía y alimente a Europa. Es un proyecto millonario. Tan millonario que esta guerra no habrá gastado nada a comparación de lo que se ganaría con ese gasoducto. Irán también tenía un proyecto de gasoducto que atravesaría Irán y a través de Siria continuaría el gasoducto para abastecer a Europa. Europa le da igual porque cualquiera de los dos proyectos le viene bien. El problema es una rivalidad entre esas dos facciones religiosas dentro del Islam, sunitas, que son los saudíes, y la facción chiitas, liderada por Irán. Irán no puede permitirse que tomen Siria, no solo por razones económicas, sino también por razones geoestratégicas. La existencia de una Siria con un gobierno de origen chiita, por decirlo de la forma más simplificada, hace que Israel se modere en su belicosidad y deseos de guerra contra Irán. Imagínense un Israel totalmente libre de amenazas alrededor, porque los sunitas nunca atacarán a Israel. No lo harán, olvídense. ¿Creen que ISIS lo hará? Y si lo hace, ¿creen que será por ideología? ISIS lo hará por la misma razón que lo está haciendo en Siria. ISIS toma posiciones de Siria y Estados Unidos ataca a ISIS, pero destruye la infraestructura siria mientras ataca a ISIS. En otra palabra, es un juego de niños. Nadie le pidió ayuda a Estados Unidos y sin embargo ataca a ISIS dentro de las posiciones que se podría recuperar de otra forma, pero supuestamente, por ser las menos costosas, destruyen toda la infraestructura de esas posiciones que toma ISIS. De esta forma, Siria es destruida tanto por ISIS como por Estados Unidos. En su supuesto, porque tengo mis dudas, supuesto intento de destruir a ISIS. ¿Qué significa destruir la infraestructura siria? No tener agua, no tener gas, que se paralicen las economías, las fábricas y que haya muchos refugiados, en Europa. ¿Qué significa estos refugiados en Europa? Aquí vamos al campo político. Ya estamos saliendo de los problemas internos de Siria y nos estamos trasladando a los problemas internos de Europa. Los refugiados sirios en Europa, con su religión y su cultura, que difícilmente se adapten en una generación, necesitarán 2 o 3 generaciones para adaptarse, empujará a la población europea a votar por gobiernos de derecha. ¿Se entiende bien esto? Consolidará
los sectores más conservadores y duros de la derecha europea. Esto significa un apoyo fiel a Estados Unidos, porque Europa ya no es la misma Europa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, es prácticamente una colonia política y económica. Y la estrategia no se queda allí. En caso de que hubiese una guerra global, mundial, suponiendo que lo hubiese, porque eso no va a ocurrir nunca, pero suponiendo que la hubiese, las primeras naciones vaporizadas serían europeas. Y los europeos lo saben. Ellos lo saben. Por eso les tiemblan las canillas. Ellos son, para Estados Unidos, la carne de cañón, porque saben que al final de la guerra, de esa supuesta guerra mundial, van a terminar, así ganen o pierdan, Estados Unidos no pierde, porque Estados Unidos estará repartiendo dólares para reconstruir su infraestructura y la de sus aliados, endeudando naciones fuertes, como pasó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, para poder crecer económicamente. Estados Unidos necesita que Europa se vea sumergida en una guerra civil, en una guerra contra el terrorismo, porque eso la obligaría a endeudarse mucho más. Y como la mayor parte de las armas que se venden dentro de la OTAN son norteamericanas, los aviones son norteamericanos, las unidades militares más pesadas son norteamericanas. Imagínense en cuánto dinero ganará Estados Unidos con la deuda que Europa adquirirá para poder comprar más armas y financiar su lucha contra el terrorismo que puede haber adentro por los roces culturales que surgen a partir de esta masiva inmigración de culturas diferentes a las cristianas o naturales de Europa. Comencemos por ahí. Es como hicieron con Italia. Antes de que Italia sea unificada, la mantenían peleándose entre ellos, a los estados italianos. ¿Entienden la diferencia de una Europa dividida? No se trata de una división entre europeos, sino una división interna entre culturas europeas y no europeas. ¿Se entiende bien esto? Ya sabemos que esto de las guerras mundiales nunca sucederá. Sí está ocurriendo una guerra mundial desde hace mucho, pero son de cuarta y quinta generación, son guerras de cuarta y quinta generación. Es la única guerra mundial que estamos viviendo en este momento. Bien, continuando. Si Estados Unidos toma Siria, Rusia ya no podrá reaccionar de una forma disuasiva frente a los intentos de invadir Irán por parte de la OTAN. Una vez que tomen a Irán, el siguiente objetivo será desmembrar a Rusia, pero no a través de una guerra directa, sino crear una suerte de estado fallido dentro de Rusia, promoviendo aquello que yo llamo una neocolonización disfrazada a través del uso del derecho de autodeterminación de las múltiples culturas que hay dentro del Estado de Rusia. Es por eso que Rusia hace hincapié en su lucha contra el terrorismo, porque sabe muy bien qué le espera si es que deja que avancen y crucen esa línea, que se llama Siria. ¿Se entiende bien este punto? Continuamos explicando. Para que esto no suceda, habrá una guerra larga en Siria, pero larguísima. Yo creo que va a durar más de 10 años. Yo estoy convencido que va a durar alrededor de 10 años. Es una guerra de desgaste a través de terceros países. ¿Por qué está tan empecinado Estados Unidos? Ahora veremos el interés de Estados Unidos. Estados Unidos desea que el dólar conserve su valor como moneda de intercambio. Para ello se apoya en dos circuitos. Uno, a través de la calecita de la deuda. Es decir, un país que pide prestados dólares para comprar productos que se venden en dólares. Empecemos por ahí. Por eso sus reservas son en dólares, porque todo el mundo compra y vende en dólares. Entonces el dólar tiene valor por eso. Como ese circuito se está rompiendo, la segunda forma de mantener el dólar como moneda del mundo
de cambio en el mundo es a través de su relación llamada petrodólar. Es decir, un país que vende petróleo lo vende en dólares. Y no solo eso, vende en dólares y le compra los productos derivados de petróleo en dólares. Las deudas que se adquiere en dólares y se compra y se la paga, se devuelve en dólares. Y no solo eso, el dinero de un país, de lo que produce un país, se lo guarda en bancos europeos o norteamericanos, con lo cual ellos tienen disponibilidad de usar ese dinero para hacer préstamos a los mismos países que producen ese dinero a través de la economía real, de la producción real. ¿Se entiende bien cómo viene esto? Si Estados Unidos tiene acceso a todas las reservas de petróleo y gas en el mundo, o la mayor parte, tiene la hegemonía de decidir qué país va a crecer y qué país no va a crecer. Nadie dejará el dólar, absolutamente nadie. Y aunque alguien plantee, no, pero los gobiernos de esos países no son colonias norteamericanas, no necesita hacerlo, con que sea corrupto y ambiguo en los intereses que debe proteger y los que protege, realmente es suficiente para Norteamérica. Es como China en tiempo de la colonia inglesa, en que China pasaba a ser un protectorado oficialmente, pero en la práctica era una colonia. En el tiempo en que se luchaba contra el opio y al final los chinos tuvieron que ceder. Por eso muchos hablan de imperialismos hasta hoy en día. El imperialismo mutó. Yo no utilizo esta palabra porque está muy viciada. Prefiero utilizar otro tipo de palabras que no sea tan viciada, porque la gente no entiende mucho de imperialismo. Por eso elijo la palabra neocolonialismo o colonialismo, que creo que se aplica mejor, a pesar de que en los documentos no figura eso. Entonces, esta guerra no le sirve a ningún país más que a Estados Unidos. A nadie más le sirve. Y además, no es una especulación la que planteo. Un general de alto rango de Estados Unidos ya había dicho que iban a atacar a 7 países. Todo el mundo sabe eso. Nadie juega su cargo o su persona o su honor diciendo mentiras, menos un general de Estados Unidos. Oh casualidad, están atacando a esos 7 países sistemáticamente. Y este general lo dijo en el año 2000. Yo no creo en conspiraciones, pero sí creo en intereses. Y los intereses se los protege a través de una telaraña, de una estrategia que puede llevar hasta 10 años, pero se busca cumplirla. En esto soy realista. No voy a caer en esa hipótesis que muchos cayeron sobre conspiraciones. Yo no creo en eso. Creo que eso lo hacen personas que viven de las angustias de las personas y yo no me voy a convertir en eso. El objetivo de este canal es de decir las cosas tal cual están sucediendo. Y cuando yo pueda especular, solo se basa en situaciones demostrables y entendibles para la mayoría. No tengo esperanza que los problemas de Siria terminen dentro de poco, sino dentro de muchos años, cuando esa guerra ya no sea rentable ni para un bando ni para el otro. Aunque en este momento a Rusia no le sirve esta guerra, sino a Estados Unidos y una Europa que se está inclinando muy a la derecha, peligrosamente a la derecha. Su gente no piensa. Su gente solamente va al mercado, come, va al trabajo, come y sigue haciendo la suya, mirándose al ombligo, sin saber que puede haber otro momento difícil en las propias tierras europeas como consecuencia de todo lo que están haciendo. Un niño sirio dijo, no quieren inmigrantes, entonces paren esa guerra. Yo no sé quiénes son los psicópatas, los grandes gobernantes del mundo o las poblaciones que se hacen la idiota y no presionan para que frenen esa guerra y dejen de suministrar armas. Qué impotencia me da todo esto. Hasta el próximo video.